Luego de ver este video vas a saber cómo crear un asistente de voz de inteligencia artificial para una empresa de real estate. El objetivo de este agente será el de llamar a los prospectos que luego de haber visto un anuncio rellenaron un formulario en busca de más información sobre cierto inmueble específico. Allí es cuando entrará en juego el asistente y lo llamará, personalizando la llamada con su nombre, apellido, correo electrónico. Aparte de esto, el agente también deberá incentivar al usuario, en este caso el prospecto, el lead, a que agende una visita a la propiedad. Así que sin nada más que agregar, pasemos a ver la muestra del funcionamiento del agente. Pero antes de eso, si sos nuevo en el canal, mi nombre es Felipe Leguizamón y me dedico a ayudar a empresas a optimizar sus recursos económicos y humanos a través de la implementación de sistemas como los que vas a ver en este video. Así que si sos dueño de un negocio buscando incorporar inteligencia artificial al mismo, acá debajo en la descripción te voy a estar dejando el link de mi calendario para que puedas agendar una consultoría conmigo y podamos analizar más en específico tu caso. Así que ahora sin nada más que decir, pasemos a ver la demo del asistente. Como ven, acá está llegando la llamada. Buenas, ¿hablo con Felipe? Sí, correcto. Perfecto, Felipe. Hace unos minutitos mostraste interés por la propiedad en Cancún, zona hotelera, ¿cierto? Sí, recién hace unos segunditos rellené el formulario. Gracias por confirmarlo. Soy Sofi, te llamo desde Altamira Propiedades. ¿Quieres que te comente más sobre el inmueble de Cancún, zona hotelera? Dale, porfa, contame un poco más. Genial, Felipe. Te cuento un par de cositas rápidas sobre esta propiedad. Es una casa con 4 habitaciones y 5 baños. Tiene 466 metros cuadrados y cuenta con acceso privado a la playa y una alberca tipo Infinity. ¿Cómo lo ves? No, hasta ahora muy bien. Yo estaba interesado más que nada en invertir en la propiedad. ¿Me puedes contar un poquitito sobre eso? La- Es una excelente zona para invertir, ya que Cancún, zona hotelera, es una de las áreas con mayor demanda y plusvalía en el país. Además, propiedades como esta, con acceso privado a la playa y amenidades de lujo, suelen mantener y aumentar su valor con el tiempo y también tienen muy buena demanda para renta vacacional o de largo plazo. Si en algún momento quisieras obtener ingresos por ese lado, ¿te gustaría que te cuente un poco sobre el proceso de compra o prefieres que avancemos con algunas preguntas para entender mejor lo que buscas y ver si esta propiedad encaja con tus planes? No, avancemos con las preguntas, porfa, que estoy un poco apurado. Perfecto, Felipe. Te hago las preguntas clave para avanzar rápido. ¿Ya tienes un rango de presupuesto definido para tu compra? No tiene que ser exacto, con un aproximado está perfecto. Sí, estaba pensando entre 2 millones, 2,5 millones de dólares. Perfecto, tu presupuesto está totalmente alineado con esta propiedad, que está en 2 millones de dólares. Además de Cancún, zona hotelera, ¿estás considerando otras zonas en Ciudad de México o tu interés está enfocado solo en esta área? No, solamente estaba buscando en Cancún. Perfecto, entonces nos enfocamos en Cancún. ¿Tienes un plazo estimado para realizar la compra? ¿Es algo que quisieras concretar pronto o estás en una etapa más de exploración a largo plazo? No, estoy investigando y ver qué propiedad me sirve más. Entiendo, estás en una etapa de análisis para tomar la mejor decisión y para saber cómo acompañarte mejor. ¿La decisión de compra la tomas tú solo o hay alguien más involucrado, como tu pareja, familia o algún asesor? No, yo solo. Perfecto, entonces la decisión la tomas tú solo. ¿Tienes alguna duda rápida sobre la propiedad, sobre Altamira o el proceso de compra en general que te gustaría aclarar ahora? No, hasta ahora no. Todo lo que me dijiste me gustó, así que simplemente me gustaría agendar una visita a la propiedad como para ver si realmente es lo que estoy buscando. Perfecto, Felipe. Entonces procedemos a coordinar la visita para la propiedad en Cancún, zona hotelera. Para verla, ¿qué día y hora de los próximos días te vendrían mejor? Recuerda que tenemos horarios de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Te gustaría de semana o prefieres el sábado? No, podría ser el martes que viene a las 2 de la tarde. Permíteme verificar la disponibilidad para el martes a las 2 de la tarde. Felipe, justo el martes a las 2 de la tarde ya está ocupado, pero tengo disponibilidad ese mismo martes antes de las 2. O si prefieres, después de las 3 de la tarde. ¿Te gustaría agendar a la 1 o mejor a las 3? También hay opciones el No, a la miércoles. 1 está bien. Sí, dame un momentito mientras agendo la visita para el martes a la 1 de la tarde.
Listo, Felipe. Ya quedó registrada tu visita para el martes a la 1 de la tarde. ¿Tienes alguna otra preguntita sobre la visita o cualquier otra cosa antes de terminar nuestra llamada? No, todo clarísimo, Sofi. Supongo que el asesor me va a dar más información. Así que, chao, nos vemos. Perfecto, entonces, Felipe. Gracias por tu tiempo. Cualquier duda ya sabes dónde llamar. Nos vemos en la visita. Recuerden que este sistema es totalmente aplicable ya sea para un formulario de Meta, el formulario de una landing o en este caso un formulario de Airtable. Pero en el caso de que quieran entender más en profundidad cómo es que funciona este sistema por detrás, voy a pasar a mostrarles primero la tabla de datos. Que en la tabla de datos tenemos todas las propiedades dentro de la inmobiliaria y luego tenemos una tabla aparte con los prospectos, en donde esos prospectos son los que van ingresando y van rellenando el formulario. Como ven acá tenemos 10 propiedades en las que tenemos un ID de propiedad, la locación en la que se encuentra esa propiedad, precio, tipo de propiedad, las habitaciones, baños, los metros cuadrados, los amenities que tiene y el año de construcción. Este formulario en específico es para el inmueble de Cancún Zona Hotelera, como estuvieron viendo en la llamada. Por eso que en el código JavaScript de la automatización de Airtable nosotros estamos recuperando todos los datos de esta propiedad con el ID de prop 002. Entonces, una vez rellenado el formulario, se activa la automatización y en el script de JavaScript estamos recopilando toda la data sobre esta propiedad y se la estamos entregando a la gente de inteligencia artificial para que pueda personalizar la llamada en conjunto con los datos que rellenó el lead en el formulario, ya sean su nombre, apellido, el email y número de teléfono. Y por otra parte también tenemos la tabla de leads en las que se ingresan todos los usuarios cada vez que rellenan un formulario. Simplemente el nombre, apellido, el móvil y el correo electrónico. Ahora sí pasemos a ver la automatización y como ya les comenté anteriormente, se activa cuando se presenta un formulario y luego pasa a ejecutarse el script. Dentro del script primero estamos declarando todas las constantes, aquí tendrían que reemplazar tu API key con su API key justamente, luego tenemos el endpoint de RTLI para realizar la llamada, el agent ID, el número de teléfonos del que se va a realizar la llamada, el property ID, que va a ser siempre el mismo, y la tabla de propiedades, en las que vamos a sacar toda la información de la propiedad en específico. Luego de eso obtenemos el día y la hora actual, justamente porque si nosotros le damos como input al modelo de inteligencia artificial la fecha y hora actual en formato ISO 8601, el agente a la hora de hacer una reserva en el calendario va a funcionar muchísimo mejor. Le estamos dando justamente la fecha, luego pasamos a obtener la información de la tabla de leads, es decir, la información que rellenó el usuario, el prospecto. Declaramos esas variables y luego obtenemos también la información de la tabla de property, en la que vamos a tener toda la información de la propiedad y hacemos lo mismo, declaramos esas variables. Una vez declaradas las variables creamos el payload que le vamos a dar a la API de RTL y aquí ya estamos llamando al endpoint de RTL AI para hacer justamente la llamada con el agente. Algo muy importante que me olvidé de comentar es que, como ven aquí, la constante del record ID deben sumarla dentro de las entradas de este nodo sería, de esta parte de la automatización. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es simplemente declarar el nombre de la constante, ponen record ID, porque yo en este caso le puse record ID, y en valor ponen añadir y les va a saltar todo esto. Como yo ya tengo la variable o la constante añadida, pongo editar token, pero tienen que poner la parte de cuando se presenta un formulario y luego eligen ID del registro de Airtable, que sería justamente el identificador del registro que se va a crear dentro de la tabla de leads en Airtable. Y una vez ya visto toda la automatización que va a hacer que se ejecute la llamada hacia el usuario luego de haber rellenado el formulario, pasemos a ver la configuración del agente. Para este agente creamos un agente multiprompt dentro de RTL AI que sigue la siguiente estructura. En primer lugar tenemos que el modelo de inteligencia artificial es GPT 4.1, la voz es Cristina Ocampos y luego la configuración de la voz es la siguiente. En la velocidad de la voz le puse 1.20 utilizando el modelo de Eleven Labs Flash B2.5. La temperatura se la bajé para que no sea tan emocional y el volumen también se lo bajé un poquito. Y ya luego yendo con el System Prompt tenemos que el rol es el siguiente. Primero vamos a ver un poco la estructura, tenemos el rol, las variables dinámicas que son muy importantes y a mí me gusta declararlas para que la gente tenga bien definido qué es cada cosa. Y luego tenemos los objetivos de la gente, el contexto estratégico de la llamada y más adelante tenemos el manejo de contingencias, instrucciones específicas y luego notas operativas clave que va a tener en cuenta el asistente durante toda la llamada. En primer lugar, le estamos definiendo el rol, la identidad y la persona al agente, declarando su nombre, la función que va a cumplir dentro de la llamada y también dándole un pequeño contexto sobre la tarea que va a desenvolver aquí. Y por último, le estamos dando un incentivo.
que el incentivo económico es muy importante para que realice de forma correcta su tarea. En este caso le estamos diciendo que va a tener un sueldo base de $900 más un bono de $30 por cada agenda que realice. Y aquí en las variables dinámicas es muy importante que las variables coincidan con el mismo nombre de las variables que estamos declarando y estamos enviando desde el script de Airtable. ¿Por qué? Porque si hay algún carácter que no coincida de alguna manera, es decir, si customer names es name, el agente de inteligencia artificial no va a interpretar cuál es la variable, entonces simplemente no va a desenvolver bien su tarea y no va a personalizar la llamada para el usuario. Como ven acá tengo el nombre del usuario, su apellido, el teléfono, el correo, el ID de la propiedad, la ubicación, también el precio, el tipo de propiedad, la cantidad de habitaciones, baños, metros cuadrados y también los amenities que tiene, además del año de construcción. Avanzando con los objetivos tenemos los siguientes, como pueden ver aquí, en primer lugar que identifique la identidad del usuario, luego que lo califique, que resuelva todas las dudas de forma rápida y que por último agende una visita con este lead. Siguiendo con el prompt le estamos dando contexto estratégico sobre la llamada, más que nada diciéndole la trayectoria de la empresa, quiénes son, hace cuántos años están trabajando y también un poco del contexto de la llamada en la que va a estar el agente. Y ya luego estamos dando manejo de contingencias. Aquí simplemente le estamos declarando al asistente cómo es que tiene que reaccionar o qué tiene que hacer ante determinadas situaciones. Simplemente eso. Obviamente eso es súper personalizable y lo pueden ajustar según lo que necesiten o lo que estén buscando dentro del asistente. Y ya llegando a la parte final del prompt tenemos algunas instrucciones específicas como que no mencione los nombres de las funciones, tampoco que vuelva a pedir el correo electrónico, porque como ya saben, las inteligencias artificiales tienen un problema muy grande a la hora de pronunciar y guardar como variable correos electrónicos. Entonces, como nosotros ya se lo estamos pasando en el input antes de que se realice la llamada, simplemente decimos que no lo confirma el usuario para evitar problemas y malentendidos. Y por último tenemos algunas notas operativas. Antes de avanzar con la configuración del prompt tree, quisiera mostrarles la única función general que tenemos a lo largo de todo el asistente, que es la de terminar la llamada. Como pueden ver aquí, simplemente lo dejé como estaba. Pero aquí le estamos dando la posibilidad a la gente de que finalice la llamada cuando se le instruya. Y luego en las configuraciones del habla que le dimos al asistente tenemos lo siguiente. Lo único que cambié fue el poner disponible el backchanneling y en la frecuencia del backchanneling le puse 1, la más alta. Y le di esta lista de palabras. Por ejemplo, que diga, te entiendo, vale, sí. Que eso serían más que nada las muletillas, para que la persona se sienta que está siendo escuchada. Y luego obviamente lo ponemos para que esté optimizado buscando velocidad. Ya pasando con los states del prompt tree tenemos simplemente dos. Tenemos un nodo de introducción y luego un nodo de visita al que se va a pasar cuando el usuario tenga la intención de agendar una visita al inmueble. En el primero de los nodos tenemos el siguiente prompt. Tenemos el rol, el flujo conversacional y a lo último tenemos algunas notas operativas clave para que la gente tenga en cuenta. Volviendo al rol, simplemente le estamos declarando al asistente la misión que deberá desenvolver dentro de este nodo y un poquito de contexto también sobre cómo debe comportarse. Ya luego pasando al flujo conversacional, que es obligatorio, le declaramos el paso a paso que debe seguir el asistente. Por ejemplo, aquí le estamos diciendo que salude al usuario, luego que adapte la respuesta según lo que diga la persona y continuamos, que se presente y confirme el interés, le damos algunas condiciones, si el lead confirma interés, dale detalles sobre la propiedad, esperamos la respuesta del usuario y continuamos con el paso a paso, que en este caso le estamos diciendo que si el usuario le interesa, que ejecute las preguntas de cualificación. Una vez realizadas las preguntas de cualificación, avanzamos al paso 6, en el que vamos a abordar algunas dudas iniciales que tenga la persona. Simplemente queremos saber si el usuario, el prospecto, tiene todo en claro antes de seguir avanzando. Le decimos a la gente que responda con las variables y el contexto de la llamada y que también identifique dudas complejas que pueda tener el lead. Y ya luego le proponemos una visita a la propiedad y luego le decimos a la gente que maneje el resultado de la propuesta a la visita. Es decir, quiere o no quiere. Y dependiendo de la respuesta del usuario, pasamos o no pasamos al siguiente nodo de la visita. Es decir, si no quiere agendar, simplemente avanzamos al paso 9 y nos despedimos del lead. Pero antes de avanzar al siguiente nodo, me gustaría mostrarle las notas y las instrucciones específicas, en las que tenemos las siguientes. Simplemente sería esto, como para que lo puedan ver y lo quieran copiar e implementar en sus asistentes. Simplemente esto. Ahora sí, ya pasando al siguiente nodo, tenemos el nodo de visita en el que vamos a gestionar la agenda a la visita de la propiedad. Tenemos el rol en el que damos la tarea que va a cumplir el asistente dentro de este state y también le damos un poquito de contexto de lo que deberá realizar. Ya pasando al flujo conversacional, como es obligatorio ya saben, tenemos el primer paso en el que le decimos al asistente que le diga al usuario, perfecto Felipe, entonces procedemos a coordinar la visita para la propiedad en Cancún, por ejemplo.
Avanza inmediatamente al paso 2 y seguimos con el paso a paso. Aquí se los dejo por si lo quieren ver. Aquí le preguntamos al usuario cuándo es que quiere agendar la visita a la propiedad. Esperamos la respuesta del lead y luego chequeamos disponibilidad en el sistema. Una vez que chequeamos disponibilidad en el sistema, le informamos cuándo hay disponibilidad del usuario. Y le estamos dando también algunas condiciones al asistente en el caso de que haya disponibilidad y en el caso de que no haya disponibilidad. Y luego obtenemos la confirmación para el horario elegido. Es decir, si el lead quiere agendar en el horario que le propusimos, perfecto. Se hace la agenda llamando a la función bookVisit en el paso 6. Agendamos la visita, se llama la función bookVisit y dependiendo de si hay un error o no hay un error, se avanzará al paso 7, en el que en el paso 7 confirmaremos que la agenda se realizó con éxito. Y como paso final le preguntamos o consultamos al usuario si tiene alguna duda final sobre la propiedad. Una vez que el usuario no tenga más dudas, procedemos a pasar al paso 8, en el que finalizaremos la llamada despidiéndonos cordialmente y llamando a la función endCall. Y por último tenemos las notas, las instrucciones específicas y las notas operativas clave, que son muy parecidas a las que vimos anteriormente en el nodo de introducción. Como pueden ver, aquí las tienen. Notas, instrucciones específicas, que son más que nada para llamado de funciones. Y luego tenemos notas operativas clave. Y ahora pasando a las funciones que tenemos dentro de este nodo, tenemos primero la de chequear disponibilidad dentro de cal.com, que simplemente tenemos el nombre de la función, luego una descripción que es la predeterminada dentro de RTLAI, y aquí debemos ingresar la API key de cal.com. Y luego de ingresar la API key, ingresamos el Event Type ID, que como ya saben, el Event Type ID pueden encontrarlo una vez ya estén dentro del calendario en cal.com, tocan la URL aquí arriba y les van a aparecer unos numeritos. Esos numeritos son los que ustedes tienen que copiar y pegar dentro de este casillero. Y por último, y más importante, es clave que declaren el time zone del calendario. Es muy importante, si no les va a dar error siempre. Una vez ya teniendo en claro la función de chequear disponibilidad, que es muy sencilla dentro de RTLAI, si es que utilizan cal.com, pasamos a la función customizada de agendar la visita, que esta agenda la utilizaremos mediante N8N. Aquí declaramos el nombre de la función, luego tenemos una descripción que es Book a Visit to the Property in the Calendar, y aquí ingresamos la URL de N8N. Y una vez ya ingresamos la URL, podemos pasar a declarar el JSON, que este JSON se va a encargar de recopilar la información de la transcripción de la llamada para enviarla al nodo de webhook dentro de N8N. En las propiedades que la gente deberá recopilar para enviar al webhook dentro de N8N tenemos las siguientes variables. En primer lugar tenemos el nombre, que lo va a recibir desde Airtable, al igual que el apellido. Y luego tenemos el start time y end time, que son muy importantes para que podamos realizar una agenda llamando al API de cal.com. Tenemos el start time, que debe estar en formato ISO 8601, en este caso sería año, mes, día. Tienen que poner esta T, es súper importante. Y luego el horario con la Z al final. This must be in UTC. Tienen que ponerlo en formato UTC, no en la zona horaria del calendario. Cal.com, dentro del nodo de request, llamando a la API de cal.com, va a encargarse de pasar este horario al horario del calendario. Así que por eso es que nosotros lo estamos pasando en UTC. Lo mismo con el end time, pero simplemente que cuando finalice la llamada. Y luego tenemos el número de teléfono del lead, su email y luego los requeridos, que serían todas las variables que declaramos en el JSON. También algo muy importante es, como vieron durante la llamada, es que yo le estoy diciendo a la gente que diga esta frase al llamar a la función. Dame un momentito mientras agendo la visita, que eso sería más que nada como para que no se escuche un silencio mientras la gente está llamando a la función externa dentro de N8N. Así que ya teniendo en claro cómo es que funciona la gente dentro de RTLAI y las funciones integradas que tiene, pasemos a ver la función de agendar en el calendario de cal.com dentro de N8N. Así que yendo al workflow dentro de N8N tenemos lo siguiente. Tenemos un webhook, un nodo de HTTP request, un if y luego tenemos la respuesta al webhook que se le ha de devolver a la gente. En el webhook, como pueden ver aquí ustedes, lo más importante para nosotros es lo siguiente, es la recepción de las variables que acabamos de declarar en el JSON. Entonces, si vamos a la parte del final de este webhook, tenemos los argumentos en el que vamos a recibir todas esas variables que nos va a dar el agente. Tenemos el nombre, Felipe, Leguizamón, la fecha del start time de la visita, el end time, el número de teléfono y el email. Como pueden ver acá, ustedes no están viendo la fecha que yo programé para la visita a la propiedad durante esta demo. Pero si quieren ver esas variables, simplemente tienen que ir a ejecuciones, ir a la última ejecución y aquí van a encontrar las variables, que simplemente son las mismas que nombré durante la llamada.
Así que es una cuestión de entrar, ingresar, ir al webhook, ir abajo de todo y simplemente ver esas variables. Pero como quiero mostrarles cómo es que funciona esto, simplemente pasemos a ver estas variables, que son todas las que les acabamos de declarar en el webhook a la gente. Entonces tenemos el nombre, el apellido, el start time de la visita, el end time, el número de teléfono y el email. Es muy importante. Entonces, una vez ya tenemos todas esas variables, avanzamos hacia el siguiente nodo de HTTP request en el que vamos a estar llamando al endpoint de cal.com. Aquí, como pueden ver, declaramos el endpoint, la URL de cal.com, y luego agregamos headers en los que estamos haciendo la autorización. Le decimos que en content, que tiene que ser content type, un JSON, application JSON, y en la autorización estamos poniendo en name authorization y en valor bearer, muy importante, y luego su API key de cal.com. Y en body estamos enviando el siguiente body, que en otros videos ya se los he dejado en los recursos, pero si lo quieren ver, aquí lo tienen como para que lo hagan de vuelta. Es muy importante que el Event Type ID no le pongan comillas, porque si le ponen comillas lo va a tomar como string y tiene que ser un integer, es decir, se tiene que identificar como un número dentro de la API de cal.com. Luego tenemos el start time, el end time, que como pueden ver aquí están las expresiones, y luego tenemos que declarar el time zone, que es súper importante para que esto se ejecute de forma correcta. Recuerden que tiene que ser igual, idéntico al del calendario para que esto funcione. Declaramos el lenguaje. Sé que esto puede parecer inútil, pero hay que declarar el lenguaje para que el API de cal.com ejecute de forma correcta esta función. Y luego en responses le ponemos el name, que sería Felipe Leguizamón en mi caso. Tenemos la expresión de nombre y la expresión de apellido. Y el email sería felileguizamon06@gmail.com. Luego del nodo de la request tenemos un nodo de if en el que vamos a estar agregando la condición de que si el estado de la request anterior, es decir, si se agendó de forma correcta en el calendario de cal.com, tiene que ser igual a success. Entonces avanzaremos a este nodo respond to webhook y le vamos a informar a la gente en un mensaje con un JSON simplemente que la agenda se realizó de forma exitosa. En caso contrario, si hubo algún error dentro de la función del nodo request, no se va a devolver success. Entonces avanzaremos a este nodo respond to webhook y le diremos a la gente que hubo un problema a la hora de agendar la visita. Entonces el agente se lo va a poder comunicar al usuario y el usuario va a entender la situación. Muchas gracias por ver el video y en caso de que quieras que cree algún video en específico, ya sea haciendo cierto desarrollo o hablando sobre cierta temática, simplemente déjamelo en los comentarios y yo lo voy a estar preparando. Así que muchísimas gracias.